Muy buenas noches, mi docente. Soy el alumno Martín Peña Lovera. Hoy va a hacer mi exposición sobre el tema de análisis del caso de corrupción Chincheros con la doctrina filosófica. El caso Chinchero es un proceso judicial que involucra a los gobiernos de los presidentes de Pedro Pablo Kuczynski hasta Martín Vizcarra por la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. El proyecto se inició hace 4 décadas, pero se licitó en el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala. El consorcio Kuntur-Huasi ganó la licitación con una oferta de 265 millones de dólares que debían de ser confirmados por el Estado. Análisis del caso de corrupción. La controversia de la corrupción de Chincheros se basa en las acusaciones de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra favoreció el consorcio de Kuntur-Huasi. El contrario original se firmó en el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala, con la inversión de 538 millones de dólares, de los cuales 264.7 millones eran inversión pública, el comercio. El consorcio Kuntur-Huasi ofreció construir el aeropuerto por 265 millones, una cifra muy inferior al monto base de 458 millones. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir un financiamiento adecuado y solicitó al Estado que asuma el riesgo financiero. En el año 2017, el gobierno de Kuczynski firmó una adenda del Kuntur-Huasi que establece el Estado pagaría por adelantado 40 millones al consorcio y le otorgaría una garantía soberana por 230 millones. La Contraloría General de la República emitió un informe que señalaba adenda causada el perjuicio económico de unos 40 millones, que había indicios de responsabilidad penal en los funcionarios involucrados. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Según Sócrates, las leyes deben de ser obedecidas, incluso si son injustas, porque el resultado, de acuerdo a garantizan el orden y estabilidad de la ciudad. Sin embargo, no significa que las leyes sean justas por el hecho de ser leyes, sino que deben ser cuestionadas y debatidas racionalmente para buscar la verdadera justicia. Fundamentos de la justicia o cuando impone un daño grave e irreparable a los individuos. En este caso se podrá argumentar que la desobediencia civil de algunos sectores sociales se opusieron al proyecto del aeropuerto fue legítima, ya que consideraban que la adenda era una ley injusta que afectaba sus derechos e intereses. Sin embargo, también se podría cuestionar si estos sectores actuaron de manera pacífica y racional. Sobre la democracia como política corrupta y un buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón y su relación con el caso. La relación entre el caso de corrupción de Chincheros y la visión de Platón sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante se puede establecer a partir de la teoría de las ideas de Platón. Según esta teoría, existe un mundo inteligible, donde se encuentran las ideas o formas que son modelos perfectos e inmutables de realidad. Estas ideas son accesibles solo a través de la razón. Entre ellas se destaca la idea del bien, que es el principio supremo y la causa de todos los demás. El mundo sensible, en cambio, en el mundo de apariencias, donde las cosas son imperfectas, cambiantes, dependientes de las ideas. El ser humano, según Platón, tiene un alma inmortal que procede del mundo intangible y un cuerpo que pertenece al mundo sensible. Sobre la democracia como política corrupta y un gobernante a partir de la teoría de Platón y su relación con el caso. Sobre la justicia y la moral en la ética Nicómaco de Aristóteles. La relación entre los casos de corrupción de Chincheros y la ética Nicómaco de Aristóteles se puede establecer a partir de los conceptos de justicia, moral
y en los filósofos griegos desarrolla en su obra. Según Aristóteles, la justicia en virtud consiste en dar a cada uno de los que corresponde según el criterio de proporcionalidad y equidad. La justicia se divide en dos tipos: justicia general, que se refiere al cumplimiento de leyes en el bien común, y la justicia particular, que se refiere a la distribución de los bienes y las obligaciones entre los individuos. Sobre el estado de contractualismo social y corrupción, según Hobbes, Locke y Rousseau. El caso de corrupción Chincheros, el contractualismo social pueden relacionar entre la perspectiva de cuando se origina legítima del Estado, a cuál los derechos y deberes de los ciudadanos. Según Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de guerra en todos contra todos. Según Locke, el estado de naturaleza es un estado liberal e igualdad donde hay leyes naturales que rigen convivencia y el derecho de propiedad. Según Rousseau, el estado de naturaleza es un estado de inconsciente, bondad, donde el hombre infeliz libre. Sin embargo, la propiedad, el contrato social consiste en asociarse libremente, en otro formar una voluntad general. El Estado es una democracia, una forma de gobierno basada en participación y soberanía popular. Sobre el estado de contractualismo social y corrupción, según Hobbes y Locke Rousseau. Desde la perspectiva hobbesiana, se puede argumentar que el gobierno actuó conforme a su naturaleza egoísta y violenta, buscando su propio beneficio y no el del pueblo. Sin embargo, al hacerla puso en riesgo la seguridad y el orden que debe garantizar el soberano, lo que podría justificar una rebelión que por parte de los ciudadanos para defender su vida. Desde la perspectiva lockeana, se podría argumentar que el gobierno violó los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Sobre el deber moral en Kant. En caso de corrupción sincero, el deber moral en Kant se puede relacionar desde la perspectiva de cómo evalúa la moralidad, las acciones de los gobernantes y los funcionarios involucrados. Según Kant, la moralidad es una acción que no depende de sus consecuencias, sino de la intención o la máxima que la motiva. Desde esta perspectiva, se podría argumentar que el gobierno de Kuczynski y Vizcarra actuó de manera al firmar la odenda del consorcio Kunturwasi, ya que no lo hizo de deber, sino por interés, inclinación o deseo. La máxima guió su acción no podrá convertirse en la ley universal, ya que implicaría una contradicción. El gobierno de unas conclusiones, según el tema, una de las conclusiones es el gobierno de Kuczynski y Vizcarra no respetó el acuerdo social ni la razón a firmar la adenda de Kunturwasi, ya que la modificada contrató original y generaba un mayor costo para el Estado. El caso de corrupción de Chincheros se interpreta como una manifestación de las debilidades y vicios de democracia, según el gobierno de Kuczynski y Vizcarra. Firmó una adenda de consorcio de Kunturwasi que modifica el contrato original por la construcción del aeropuerto de Chinchero. Otro punto, el caso de corrupción de Chinchero se concluye desde la perspectiva de la ética nicómaco de Aristóteles, evaluando que los actos de gobernantes, los funcionarios involucrados no fueron justos ni morales. El contrato social consiste en asociarse libremente con otros para formar una voluntad general. Solución al caso de corrupción de Chincheros. Unas soluciones. Según las diversas doctrinas filosóficas, presentó las posibles soluciones en caso de corrupción del caso Chincheros. Un punto puede ser, desde mi punto de vista, después de haber revisado el caso y las doctrinas filosóficas, la solución que uno puede proponer es que se revisen cuidadosamente las normas de nuestra legislación. También propongo que los servidores públicos y gobernantes deben ser personas con un mínimo de educación superior. Estos deben ser altamente morales y éticos. Nuestros gobernantes deben respetar el contrato social y velar por el interés del pueblo antes que sus propios intereses personales. Toda la solución parte de la educación que recibimos. Algunas recomendaciones. Debemos incorporar leyes que fortalezcan nuestro sistema jurídico de la corrupción. Debemos procurar educar a los gobernantes y gobernados. Debemos buscar que el pacto social sea respetado. Debemos escoger entre personas altamente morales y éticas. Debemos educarnos en todo
Eso es toda la exposición, mi docente. Muchas gracias y las disculpas de escaso por estar exponiendo así con el uniforme policial porque me encuentro de trabajo y he podido buscar un horario flexible para poder hacer la exposición. Se lo agradezco mucho y espero que sea de su agrado la exposición, mi docente. Muchas gracias.